¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Política y Poder a través de la señal de EBS Cable Televisión. Estamos atravesando por una semana sumamente compleja a los peruanos, sin embargo es necesario poder darle la confianza, primero que nada al Congreso de la República y segundo también al Presidente de la República, indistintamente el orden de confianza que quiere establecer usted para ambos poderes del Estado. Porque valgan verdades, esta situación que estamos atravesando todos los peruanos solamente se va a poder superar siempre y cuando ambos poderes del Estado puedan tener la capacidad para concertar y consensuar criterios a favor de los peruanos, porque el éxito de la labor legislativa va a ser el éxito de todos los peruanos. El éxito de la labor del presidente de la República o del Poder Ejecutivo con todo el Consejo de Ministros va a ser el éxito también de los peruanos. Si ambos poderes fracasan, el fracaso no será de ellos políticamente, también el fracaso será para todos los peruanos. Entonces, es una situación en la que nos tiene que comprometer a todos nosotros a que podamos sumar esfuerzos para que esa polarización prontamente pueda terminar y así de esa manera poder ver que las bases de una nueva nación se van sentando en los siguientes meses a consecuencia de las decisiones que puedan tomar los actores políticos con el respaldo y la vigilancia de la ciudadanía en general. Dicho esto, vamos a conversar ahora mismo con la ex candidata a la vicepresidencia, segunda vicepresidencia de la República, Patricia Juárez, de Fuerza Popular, y congresista de esta misma bancada parlamentaria. Congresista Juárez, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida a Vescable. Muy buenos días, Pedro. Muchas gracias por la Buenos invitación. días. Estamos ya en tiempos en la que las situaciones tendrían que comenzar a definirse en el Congreso de la República. Al menos ya tenemos fecha de presentación del Consejo de Ministros del Gabinete Bellido para buscar el voto de confianza, congresista. Bueno, sí, efectivamente hemos tenido días de trabajo en el Congreso. Hemos estado, por ejemplo, en el momento de la instalación, de la primera sesión de instalación. Luego hemos tenido también la sesión en donde se ha aprobado la conformación de comisiones en el Congreso. Y efectivamente, dentro de las normas en nuestro país está que dentro de los 30 días el presidente del Consejo de Ministros tiene que concurrir al Congreso para explicar respecto a la política general del Estado y solicitar ese voto de confianza, ¿no? Eso está establecido en nuestra Constitución. Y bueno, eso es lo que ya se ha logrado coordinar entre la presidenta del Congreso y el señor Bellido, y se ha logrado determinar que eso va a ser el día 26 de este mes. Entonces, el Congreso, bueno, se presta a recibir a todo el gabinete y al presidente del Consejo de Ministros para que expliquen cuál va a ser la política general del gobierno durante este tiempo, al menos esta primera etapa o estos 5 años de mandato. Y justamente Bellido el día de ayer había mencionado la posición que tuvo Fuerza Popular y Renovación Popular sobre el voto de confianza, o al menos sobre las reuniones que él como jefe del gabinete había planteado para que se pueda generar confianza con las bancadas. Y él ha hecho una referencia a que muchas veces el negarse a conversar es propio de un engreimiento que podrían estar en estos momentos teniendo las bancadas políticas, como reitero, Fuerza Popular y Renovación Popular. ¿Han cambiado de parecer ustedes en su bancada en los últimos días sobre la reunión con el señor Bellido? Bueno, no se puede calificar de ninguna manera de engreimiento a una cuestión de principios. Nosotros hemos visto, y creo que no es ajeno a la opinión pública, a los medios de comunicación, que hay serios cuestionamientos respecto al gabinete formado de inicio por el presidente de la República. Nosotros conocemos que existe una investigación abierta de apología al terrorismo, nada menos que apología al terrorismo, porque lo hemos visto también en televisión nacional a través de videos que el señor Bellido hacía loas a una terrorista sanguinaria como era Edith Lagos. Sumado a que, por ejemplo, el día de hoy aparece un medio de comunicación de que el dinero de los dinámicos del centro habría servido para solventar la candidatura, la campaña del señor Bellido. No solamente los cuestionamientos son al presidente del Consejo de Ministros, que al parecer su designación y la de los otros candidatos sería una provocación para que el Congreso no dé el voto de confianza, porque todos sabemos que negado dos confianzas en el Congreso, esto ameritaría o podría el presidente de la República
disolver el Congreso. Y Pero nosotros congresista, creemos... claro, pero congresista Juárez, ¿cuánto estamos perdiendo los peruanos? Fíjense, ya llevamos poquito más de 2 semanas de este nuevo gobierno, desde el 28 de julio que juramentó el presidente Pedro Castillo, pero van 2 semanas de debate si le damos o no el voto de confianza al gabinete Bellido por las cuestionadas designaciones que se tiene. Y no estamos hablando de políticas generales que en estos momentos debería estar asumiendo el gobierno o planteando el gobierno para salir de la crisis sanitaria, de la crisis económica y parar de una buena vez por todas esta confrontación que nos arrastra durante todo este proceso electoral, incluso desde antes del mismo proceso electoral. ¿Cuánto estamos perdiendo en esto los peruanos? Exactamente, eso es lo que nosotros llamamos la atención a la opinión pública, porque precisamente el gobierno, el presidente de la República, en ese afán confrontacional, ha puesto a personas sumamente cuestionadas que no escapa a la opinión pública el conocer realmente de dónde vienen estas personas, cuáles son los cuestionamientos que tienen. En consecuencia, está en manos del Ejecutivo que cambie el gabinete, que cambie al presidente del Consejo de Ministros y que podamos emprender esa tarea en conjunto que nosotros estamos ansiando, por supuesto, pueda encaminarse hacia nuestro país. El Perú, las personas, los peruanos en general, especialmente los que menos tienen enormes dificultades en este momento. Estamos viendo que no solamente acá, sino en todo el mundo, se está viniendo la tercera ola del COVID y eso es sumamente preocupante. En este momento inclusive vemos que hay escasez de vacunas, la gente no se puede vacunar, aun cuando el señor Sagasti cuando se fue señaló que dejaba las vacunas para poder para que se puedan utilizar y que las personas mayoritariamente en el país estén vacunadas, para evitar que los efectos letales del virus puedan alcanzarlos. Sin embargo, vemos que eso no está ocurriendo. Vemos que no vemos un trabajo en el Ministerio de Salud, por ejemplo, que en este momento se estén dando prioridad a los servicios de atención primaria de salud, que es un tema prioritario. En este momento se debería estar adquiriendo ya millones de dosis de pruebas moleculares, porque solamente con las pruebas moleculares es que podemos detectar que efectivamente el virus claro, y en la parte sanitaria hacer los cercos epidemiológicos. Claro, congresista, en la parte sanitaria pareciera que hemos renunciado al rastreo del virus y que solamente estamos poniendo todo el esfuerzo posible en lo que son las vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, a ver, un poco regresando al escenario político. ¿Qué espera el Congreso o qué espera al menos la bancada de Fuerza Popular con la presentación del gabinete Bellido el próximo 26 de agosto en búsqueda del voto de confianza? ¿Cuáles son esos lineamientos que esperan ustedes escuchar para que le puedan otorgar el voto de confianza o de plano ya está rechazado esto? Bueno, nosotros lo que esperamos es que de acá al día 26 haya una reflexión de parte del presidente de la República, que es el que designa a los miembros del gabinete. Creemos que puede haber un acto reflexivo y de amor a nuestro país. No puede el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros hacer una imposición de esta naturaleza, especialmente cuando hay personas que están severamente cuestionadas dentro de este gabinete. Nosotros creemos que no se ha privilegiado el aspecto técnico. El ministro, por esencia, tiene que ser una persona que conozca absolutamente el sector, tiene que ser una persona que haya tenido experiencia en el sector, y vemos que el presidente del Consejo de Ministros nunca ha tenido un trabajo en la administración pública. No conocen realmente cómo funciona el Estado y por eso hemos visto cómo inclusive han tenido errores hasta solamente para hacer resoluciones, que es lo más simple de la administración pública. Y esto, lamentablemente, como usted bien lo ha dicho, han pasado 15 días ya de este momento y vemos de que no hay ningún avance en el país. No hay ningún acto de reflexión, que es el que hemos estado pidiendo, no solamente nosotros, sino todas las fuerzas políticas, los medios de comunicación, todas las personas de buena voluntad en el país que esperan que se pueda hacer un trabajo en conjunto entre el Ejecutivo, Legislativo y todas las fuerzas del Estado. Hemos visto, por ejemplo, con mucha preocupación,
que hace 2 días se ha intervenido la DIRCOTE, que es la Dirección contra el Terrorismo. En este momento se están realizando o se realizan o hay archivos importantes e investigaciones importantes respecto a vínculos o a posibles vínculos de algunas personas con el terrorismo. Entonces, necesitamos que haya una separación de poderes, que haya una... O sea, ustedes consideran que la intervención a DIRCOTE es un manejo político que se está dando porque la Policía Nacional ha emitido un comunicado en ese sentido y el comandante general de la policía, el general Cervantes, ha mencionado que son intervenciones que hacen la inspectoría de rutina y que están parte de su plan anual operativo. Así como intervinieron la DIRCOTE, intervinieron la DIRINCRI, Sanidad de la Policía, entre otros estamentos más como Seguridad Ciudadana, porque es parte del control progresivo, programado que hacen ellos cada año. Es lo que señalaron. Bueno, sí he leído el comunicado, pero las personas que conocen perfectamente el sector, las personas que saben, he leído los tweets del señor Basombrío, que como todos saben, él ha sido ministro del Interior y realmente ha expresado su preocupación, igualmente la presidenta del Congreso y muchos medios de comunicación que están vigilantes de lo que esté ocurriendo, están expresando su preocupación por esa intervención, sumado a las declaraciones de ayer que hemos visto en los medios de comunicación del señor Cerrón, que realmente se arroga todo lo que ha venido ocurriendo, las designaciones de este momento. O sea, sí, él ha mencionado que justamente la designación o la ratificación de Julio Velarde al frente del BCR es por sugerencia suya y no precisamente por un tema de decisión del presidente de la República. Claro, pero Pedro, ni siquiera es solamente por sugerencia suya, sino él señala que ha llamado al señor Velarde. Conversó con él. Ha conversado con él y entonces nosotros nos preguntamos, y tiene que entrar acá, por supuesto, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, a ver en qué medida estos actos del señor Cerrón constituyen usurpación de funciones. ¿Cómo puede un señor que es presidente de un partido, pero que no es funcionario público, llamar a un funcionario del Estado y digamos, hacerle una conversación de manera tal que acuerden que el presidente de la República lo va a llamar? O sea, esto realmente es absolutamente indebido. Estamos nosotros en el límite del irrespeto a las instituciones y a la separación de poderes que tiene que haber en el Estado, pero no solamente eso, sino que estamos permitiendo la intervención manifiesta, porque inclusive el señor Cerrón no lo oculta, él lo está declarando. Entonces, bueno, él lo dice constantemente, él lo dice constantemente y es más, ha señalado que puede incluso cuestionar al presidente como también aconsejarle muchas cosas, pero la situación de Vladimir Cerrón dista mucho de lo que se manifiesta en la coyuntura, porque pareciera ser que tiene una proyección a futuro. También ha mencionado ayer en esa entrevista concedida que, por ejemplo, si el escenario se encuentra adecuado, él se va a presentar como candidato a la presidencia de la República para el 2026. Pero uno se pregunta, ¿y cómo podría ser eso posible si la Constitución actualmente prohíbe que sentenciados en primera instancia postulen para cargos de elección popular? Personas sentenciadas no pueden ejercer tampoco una función de confianza. ¿Cuál es ese escenario adecuado que plantea Cerrón para que sea candidato presidencial si la ley lo prohíbe, la Constitución lo prohíbe? Bueno, al parecer hay algunas personas que piensan que están por encima de la ley. Ya hemos visto lo que el modelo Cerrón, porque los que hemos leído el ideario del señor Cerrón presentado al Jurado Nacional de Elecciones, sabemos lo que viene y lo que él piensa. Y entonces ya vemos cómo el pensamiento Cerrón efectivamente en este momento ha hecho elevar el dólar, ha hecho que el mercado se encuentre en una situación tambaleante, que los precios suban, porque todo esto se genera por la incertidumbre, porque efectivamente nada de lo que se espera para el país como proyección respecto a que empresarios o inversionistas puedan venir al país sería absolutamente lejano, porque no hay personas que vayan a invertir en un gobierno comunista
ni hay personas que vengan a visitar si es que estamos queriendo potenciar el turismo, por ejemplo, en Cusco, en Ayacucho, en Puno, que son lugares esencialmente turísticos, Arequipa. Bueno, la gente no viene a hacer turismo a un país comunista solamente si es que es el caso, por ejemplo, como de La Habana, ¿no? Que la gente va a ver cómo están las ruinas de lo que fue La Habana hace 50 años. Entonces, ese es el turismo que se hace, que unas cuantas personas van a ver qué fue lo que quedó de la maravillosa Habana de aquellos tiempos. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en el Perú. Ya, pero congresista Juárez, también lo que está ocurriendo en el Perú es que hay dos empresas que han pagado recientemente esos impuestos, empresas mineras que se han puesto al día con el Tesoro Público, a pesar de que en su momento ese pago de impuestos estaba siendo judicializado, estaba siendo impugnado. Y esto, Guillermo Bermejo, homólogo suyo, también congresista de la bancada de Perú Libre, ha mencionado lo que en 30 años el neoliberalismo, el capitalismo, la derecha no pudo hacer en una semana, lo ha hecho el presidente de la República, Pedro Castillo, hablando de la izquierda, con el pago de impuestos de dos importantes mineras del país. Bueno, eso no refleja más que el desconocimiento del señor Bermejo. Las empresas usualmente realizan pagos cuando, por ejemplo, ya terminó su proceso administrativo, su proceso contencioso administrativo, y en donde el Tribunal Fiscal o los juzgados contenciosos administrativos no les dieron la razón. Y ese es el caso de estas dos empresas. Han terminado un largo proceso judicial, y luego después de eso los juzgados han determinado que tiene que pagar la deuda. Y entonces lo que han hecho simplemente en este momento, considerando lo alto que esté el dólar, porque obviamente estas empresas lo que hacen es vender en dólares, han vendido sus dólares y han pagado la deuda. Ese pago de deuda ocurre muchas veces. Lo que pasa es que hay un desconocimiento absoluto del señor Bermejo respecto a lo que es también la administración del SUNAT, ¿no? El Servicio de Administración Tributaria. Estos pagos las empresas las realizan cotidianamente. Entonces, esta es una nueva narrativa del comunismo, ¿no? Porque el comunismo está acostumbrado a eso, a generar historias que la gente se las va creyendo, o sea, piensan de que pueden seguir engañando a la gente. Entonces, este es el momento, les digo a las personas que nos están escuchando, para ponernos de pie. Este es el momento para que nosotros elevemos nuestra voz, nuestro descontento por lo que viene ocurriendo en el país. En este momento vemos cómo las cosas, los alimentos han subido, y eso que aún no se ha cumplido esa otra famosa promesa de campaña de limitar las importaciones. Entonces, si estuviéramos en ese otro supuesto, créanme que el precio del pollo no estaría a 10.50, 11 soles como está ahora, sino estaría por lo menos a 25 soles, pero no estaríamos importando el maíz. Claro, pero para aquellas personas que respaldan al gobierno o voces de técnicos que también están con el gobierno en estos momentos, consideran que eso también es una responsabilidad o casi una culpa directa de Fuerza Popular y de aquellos opositores al gobierno, porque consideran que esta oposición casi recalcitrante, lo que está generando es incertidumbre política, por eso las cosas suben, el dólar se dispara, la gente quiere salir del país, las empresas comienzan a cerrar, y toda esta crisis política no la tiene como culpa directamente el gobierno, sino la tienen ustedes y básicamente Fuerza Popular, que es el último partido que se enfrentó en la segunda vuelta a Perú Libre. Bueno, eso realmente es querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Si se piensa algo como eso. Los movimientos de inusuales en el caso del dólar y en el caso de la caída de la bolsa de valores, de todo lo que viene ocurriendo en el país, definitivamente es una situación que corresponde al Ejecutivo. Y vemos que el dólar se elevó más cuando designaron al señor Bellido en un puesto tan importante. Y vemos que la incertidumbre por un modelo que definitivamente, les digo, señores que nos están escuchando, no van a venir inversiones al país si es que se sigue considerando, si es que siguen obviamente pensando de que tiene que haber una asamblea constituyente, de que tiene que haber en este momento
un atentado al Estado de Derecho, de que se tienen que tomar medidas inconstitucionales. Nada de eso alienta a los inversionistas, más bien los alejan, más bien la mayoría de personas está pensando que quiere llevarse. Es más, yo conozco gente, empresarios, que están diciendo, pequeños empresarios, que no quieren hacer una inversión más, no quieren contratar a una persona más, porque obviamente saben de que finalmente no va a haber, dado a la situación, no van a haber compradores, no van a tener personas que en este momento quieran siquiera comprar una propiedad, quieran comprar un vehículo, porque definitivamente hay una incertidumbre absoluta. Pero ahora, pero que un día dice el presidente y al otro día dice el presidente del Consejo de Ministros y al otro día dice cerró. Claro, hay diferentes opiniones dentro del propio gobierno. Sin embargo, no es justamente abonar más a esta incertidumbre política de enfrentamiento, confrontación, no solamente entre ustedes los políticos, entre el ciudadano de a pie, porque a veces en una sola familia hay dos opiniones y son contrarias, ya no se pueden ni ver. Y lamentablemente eso está pasando en estos momentos en el país. Amistades que se pierden por opiniones políticas y no precisamente por alguna tradición real. Pero no es abonar a esta situación, creando una comisión investigadora de las últimas elecciones para determinar si hay fraude o no. ¿No tendría que ser eso ya una materia juzgada por el Jurado Nacional de Elecciones y hacer reformas electorales sobre la base de vacíos existentes sin ahondar en el fraude que ustedes denunciaron desde la campaña última? Bueno, la propuesta de conformar una comisión investigadora fue de parte de Renovación Popular, no ha sido de Fuerza Popular. La ha sustentado inclusive el almirante Cueto en el Congreso. Nosotros consideramos y hemos venido diciendo de manera reiterada que efectivamente han habido muchas situaciones, muchas circunstancias, y hemos presentado, mucha gente dice, bueno, pero no han podido probar, hemos presentado muchas pruebas al Jurado Nacional de Elecciones dentro de cada uno de los argumentos y dentro de cada uno de los escritos que se presentaron. Hemos adjuntado partidas de nacimiento de hermanos, hemos ido a lugares muy alejados a traer las partidas y presentar y decir, acá se han tomado familias como miembros de mesa, acá ha habido, digamos, desde el punto de vista estadístico, es imposible que haya habido esta votación. Hemos tenido amenazas para personeros que han tenido que retirarse. Ha habido una serie de cuestionamientos respecto inclusive a la exhibición del padrón electoral. Nada de eso se pudo lograr. Entonces, cuando se dice en ese momento que esto hay que darle la vuelta a la página, que esto ya no tiene ningún sentido revisar, estaríamos faltando a la verdad y estaríamos realmente propiciando que esto vuelva a ocurrir en las sucesivas elecciones. Entonces se les ha calmado a las personas que se oponían a esta iniciativa de Renovación Popular, señalando que no existe ningún ánimo de digamos, de desconocer los resultados, porque ya está dada la proclamación, juramentado el presidente de la República, sino que lo que se quiere es llegar a la verdad y, por supuesto, proponer una ley de reforma electoral que creemos que efectivamente, como usted bien lo dice, va a llenar los vacíos y va a lograr definitivamente que no haya este tipo de argumentaciones que se han dado para la defensa de parte de Perú Libre en el Jurado Nacional de Elecciones, que realmente faltan a la verdad. Entonces, ahora, congresista, para cerrar la entrevista y terminar con ese tema de las elecciones pasadas, ¿van a tomar alguna acción desde Fuerza Popular como bancada sobre el Jurado Nacional de Elecciones, entendiendo que había mucho cuestionamiento sobre el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Jorge Salazarena, el voto dirimente y además que era la postura que él tenía sobre la no revisión de las pruebas que estaban presentando ustedes? No, nosotros no vamos a tomar ninguna acción respecto a eso. Lo único que queremos es que se sepa la verdad. Eso es todo. Una vez que esa comisión termine, capítulo cerrado, y tomaremos las conclusiones de esa comisión
para la reforma electoral que estamos nosotros pensando que debe realizarse, porque sí hay casos, por ejemplo, también que debemos de tomar en cuenta, que hay partidos políticos que no pasan la valla electoral y que y 3 congresistas pueden tener presencia en el Congreso. Entonces, hay aspectos que creo yo que se han tratado de parchar en algún momento y creo que más bien le han causado daño al sistema electoral, ¿no? Entonces, ¿Reforma electoral que requiere también nueva constitución? No, de ninguna manera. Nosotros creemos que el tema constitucional hay que revisarlo. Sí hay que revisarlo. Hay aspectos, por ejemplo, que yo he saludado, han presentado, por ejemplo, Perú Libre, un proyecto de reforma constitucional y por supuesto hay que saludar que utilicen los caminos constitucionales, ¿no? De solicitar que se reforme de conformidad con lo establecido en el reglamento y en la Constitución. Por supuesto que vamos a debatir con sumo agrado y de manera amplia este proyecto de ley que ha presentado Perú Libre. Igualmente vamos a debatir los proyectos de ley que están presentando los grupos políticos, pero ese es el camino. Por supuesto que hay que hacer cambios constitucionales, no nos oponemos a eso. Las constituciones son dinámicas, pero también hay que entender que los problemas de nuestro país no hay que endilgarlos a la Constitución. Los problemas de nuestro país están en cómo se aplica esa Constitución y cómo a lo largo de todo este tiempo, de estos últimos años, precisamente por no aplicar o por tratar de sacarle la vuelta a la Constitución y a las normas, es que estamos efectivamente viviendo en una situación en donde no se está respetando el Estado de Derecho, no se está dando seguridad jurídica. Bien. Y vemos cómo hemos estado retrocediendo estos últimos años. Hay que discutir, debatir dentro del ambiente democrático en el que estamos, por supuesto. Bien, congresista Juárez, muchas gracias por la comunicación compartida con Vescalve. Que tenga buen domingo. Gracias, muy amable. De igual manera. Vamos a la pausa rápidamente y regresamos con más aquí en Vescable, porque también tenemos justamente lo que dijo la congresista María Jessica Córdoba, ex Renovación Popular y ahora en la bancada de Avanza País, tras renunciar juntamente con Norma Yarro. Volvemos.